Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que semana a semana escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. También pueden buscarme en Goodreads, la plataforma donde estoy publicando las reseñas sobre libros que he incluido en episodios anteriores. Finalmente, no se olviden de la dinámica en proceso. Quiero que todos ustedes me ayuden a escribir un relato. Recuerden, la historia es sobre un grupo de amigos que se encuentran acampando. Todos sufrieron de alguna experiencia trágica o de terror en su infancia. Ayúdenme con nombres de los personajes, pero más importante, su historia. Díganme qué vivió ese personaje en el pasado, lo que lo haya dejado marcado. Con eso, seguiremos construyendo un relato que será incluido en un futuro episodio. Gracias a todos los que ya participaron. Esta es la historia de esta semana. Ubicado en la costa del río Hudson, a menos de 40 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva York y al sur de Sleepy Hollow, lugar del que les hablé en el episodio 28, la leyenda del jinete sin cabeza. Ahí se localiza un poblado de poco más de 11,000 habitantes, llamado Tarrytown. En la calle principal se encuentra un edificio, el Music Hall. Este edificio de 3 pisos fue idea del magnate chocolatero William L. Wallace, quien en 1885 decidió que construiría un teatro en el corazón de Tarrytown. Los arquitectos a cargo del proyecto diseñaron el lugar siguiendo el estilo Reina Ana, un estilo muy popular en esa época. En su inauguración, se presentaron secciones de la ópera El Mikado, además de un cuarteto vocal que amenizó la velada. El Music Hall se convirtió en el lugar donde la alta sociedad de la época y de la región competían en los shows de flores. Entre estas familias se encontraban los Vanderleets, Goulds y los Rockefellers, entre otros. En 1901 fue uno de los primeros teatros en los Estados Unidos en presentar cine mudo. Con el paso de los años, se extendió su uso a bailes, encuentros deportivos, conciertos, shows ecuestres, entre otros. En 1915 sirvió como punto de reunión para las mujeres que peleaban por su derecho al voto. A partir de 1930, el Music Hall se convirtió en un cine exitoso con su única pantalla. Sin embargo, con el paso de los años y la llegada de los multicinemas y la popularización de la televisión, en 1976 el teatro se vio forzado a cerrar sus puertas. Después de esto, el pueblo de Tarrytown recibió la propuesta que el cine fuera demolido y en su lugar se construyera un estacionamiento. Afortunadamente, en 1980, una organización sin fines de lucro, The Friends of Mozartina Musical Arts Conservatory, adquirieron el edificio con el fin de establecer
un centro de artes escénicas. Sin embargo, la construcción se encontraba en mal estado. El agua goteaba por el techo, fugas en los ductos de calefacción, así como fallas en su instalación eléctrica, hicieron que su reapertura fuera una tarea un tanto difícil. Gracias a préstamos concedidos por bancos locales, las reparaciones fueron realizadas y el Music Hall reabrió sus puertas. Desde entonces, el lugar ha sido usado por múltiples artistas para brindar conciertos, así como utilizado como locación en la filmación de diferentes películas y series de televisión. Es más, en el 2013, yo acudí a ese lugar a un concierto, sin saber toda la historia que rodeaba este increíble edificio. Así que, como ya saben, la razón por la que les cuento sobre el Tarrytown Music Hall es porque la gente dice que este es un lugar embrujado. En sus 185 años de historia, el Music Hall ha sido testigo de múltiples experiencias paranormales, las cuales les contaré con mi propio estilo, basándome en lo que algunos visitantes cuentan, han vivido. Escribí la siguiente historia. Hace unos años, conseguí un empleo en el Teatro del Pueblo. Es un lugar donde la mayoría de los adolescentes iniciamos ganando un poco de dinero durante las vacaciones de verano. Los primeros días fueron básicamente de entrenamiento. Era una temporada en la que diferentes bandas ofrecían conciertos. Mi labor consistía en recibir los boletos de los asistentes y conducirlos hasta sus asientos. Era un trabajo que, aunque pagaba poco, me dio oportunidad de atender a conciertos sin pagar un solo centavo. Al terminar los eventos, los empleados ayudábamos con la limpieza entre las butacas. Terminando la labor, algunos nos quedábamos en el lobby del lugar para platicar y acompañar a quien cada noche le tocara la tétrica labor de apagar las luces del lugar. Esto era algo que nadie quería hacer. La razón principal es que el teatro, en completa oscuridad, se convertía en un lugar terrorífico. La estructura de madera, que durante los conciertos brindaba una excelente acústica, al estar vacía, hacía que el más mínimo sonido se multiplicara, sin poder identificar su origen. Una noche, me tocó la mala suerte. Fui el seleccionado de asegurarme que todas las luces del lugar fueran apagadas. Recorrí el teatro empezando por la parte más alejada de la puerta, los camerinos y el pasillo que lleva a ellos. Aún podía escuchar a mis compañeros recogiendo basura y haciéndose bromas. Conforme seguí mi recorrido, escuché cómo algunos de ellos comenzaban a despedirse. Estaba casi por terminar con todas las luces, cuando volteé hacia la puerta, vi que no había ninguno de mis compañeros. Me había quedado completamente solo. Un ligero escalofrío me recorrió la espalda. Una sensación de intranquilidad comenzó a invadirme, aunque me fue imposible entender por qué, ya que sabía que no había nadie más en ese edificio. Finalmente había llegado a la puerta. Solo me quedaba el último pasillo, cuando algo, un instinto, o no sé qué fue, pero me hizo voltear a la parte más lejana, la del pasillo que lleva a los camerinos. No podía ver absolutamente nada.
La oscuridad era total. En ese instante, la última luz se encendió, después la que seguía, y así sucesivamente. Las luces que yo apenas unos minutos atrás había apagado, comenzaban a encenderse por sí solas. No quería quedarme a averiguar qué estaba causándolo, así que salí lo más rápido que pude. No sé cómo, pero afortunadamente recordé cerrar la puerta principal con llave. Si alguien estaba dentro, ahí se quedaría, ya que no había otra salida. La mañana siguiente, llegué con el gerente del teatro, muy apenado, pero aún con miedo, a decirle que la noche anterior las luces se habían vuelto a encender cuando cerré el lugar. Cuando lo saludé y me disculpé por haber cerrado sin apagar las luces, me preguntó sorprendido que a qué me refería, ya que cuando él llegó a abrir, todo estaba apagado y que él mismo había encendido las luces. Di la vuelta, confundido. Estaba seguro que lo que había vivido la noche anterior no había sido un sueño. Aún podía recordar el estremecimiento que mi cuerpo sintió al ver encenderse las luces. Las semanas pasaron. Traté de olvidar lo que había vivido esa noche. Afortunadamente, no me tocó ser el responsable de apagar las luces en algunos días. Sin embargo, la noche que tanto había temido volvió a llegar. De nueva cuenta, fue mi turno de ser el encargado de apagar las luces del lugar. Hablé con un par de mis compañeros para pedirles que no me dejaran solo, con la promesa de invitarlos a cenar si me esperaban, aunque nunca les dije la razón. En esa ocasión, se había presentado en el teatro una corta temporada de una ópera, y ya que la música clásica no era de mi interés, no supe ni recuerdo de qué obra se trataba. Lo único que recuerdo es que había conocido a uno de los intérpretes principales, un famoso tenor al que me pidieron ayudar a mover sus pertenencias a otro camerino diferente al que le habían asignado. Mientras me encontraba ayudándole, comenzamos a platicar de cosas sin importancia, hasta que la curiosidad me ganó y le pregunté por qué había pedido cambiar de camerino, ya que, al ser la estrella principal, le correspondía el más grande, al final del pasillo. Él, ya en confianza, me confesó que, desde su llegada al teatro, había sentido una extraña presencia dentro de su camerino, que mientras él se preparaba por las noches, antes de salir a escena, podía ver una sombra moviéndose, reflejada en los espejos, y que al voltear no había nadie. En otras ocasiones, había descubierto que piezas de su vestuario cambiaban de lugar de donde él las había dejado. Finalmente, no pudo y no quiso seguir sintiendo esa presencia, algo que le causaba tanto temor. Habló con el representante de la ópera y él a su vez con el gerente del teatro para pedir su cambio. Más tarde, al platicar de esto con mis compañeros, me contaron que no era la primera vez que sucedía. En ocasiones anteriores, otros intérpretes y artistas habían pedido su cambio de camerino, algunos sin dar explicación, otros más argumentando sentir una presencia maligna en esa habitación. Llegó el final del turno. Mientras el grupo realizó la habitual limpieza,
Los nervios comenzaban a traicionarme. Tiraba cosas, me tropezaba en los escalones. Comencé a sudar frío. Cuando la mayoría de los empleados habían salido, solo quedamos en el teatro mis 2 compañeros y yo. Ellos seguían en el lobby, platicando, cuando comencé con la rutina del apagado de luces. Llegué al final del mi tan temido pasillo. Vi de reojo, a unos pasos, la puerta del camerino principal. Apagué rápidamente el interruptor de energía de ese lugar, pero asegurándome que se encontrara correctamente apagado. Continué con el recorrido, intentando no voltear hacia la parte ya apagada. Cuando finalmente llegué a la entrada principal, donde me esperaban mis compañeros, estiré la mano para apagar la última luz, mientras ellos esperaban en el umbral de la puerta. En ese instante, se escuchó una voz proveniente del escenario. La voz comenzó muy baja. Sentí cómo la piel de todo mi cuerpo se erizaba. Volteé a ver a mis compañeros. Ellos mostraban un semblante de confusión, pero que fácilmente podía haberse dado por miedo. La voz, poco a poco, comenzó a subir de volumen. Nos dimos cuenta que parecía que alguien estaba practicando escalas, y ya que la obra que se estaba presentando en el teatro era una ópera, todos quisimos convencernos de que se trataba de uno de los artistas y que se había quedado a seguir practicando. Y digo, quisimos convencernos, ya que dentro de nosotros sabíamos que no había nadie más en el establecimiento y que la voz solo comenzó cuando se apagó la luz. Aún tratando de confirmar que nuestra teoría era correcta, comenzamos lentamente el recorrido hasta donde se encontraba el interruptor de la luz del escenario. En ese momento, la voz del cantante se escuchaba ya a un gran volumen. No sabíamos qué decía, ya que seguramente era italiano lo que cantaba, pero se escuchaba una canción tétrica. Finalmente me decidí. Luchando contra el miedo que dominaba mi cuerpo, estiré la mano. Encendí el interruptor. Una luz brillante iluminó todo el escenario. En ese instante, la voz se detuvo. Cuando nuestros ojos se acostumbraron a la luz, pudimos comprobar que no había nadie en ese lugar. Salimos corriendo del teatro. Solo regresé para asegurarme que la puerta del edificio se encontrara bien cerrada. La mañana siguiente, me presenté con el gerente del lugar, solo para agradecerle la oportunidad, y sin dar más detalles, renuncié ese mismo día. Nunca más volví a ver a los compañeros que se encontraban trabajando conmigo esa noche. Solo supe que ellos no vivían en ese pueblo y que también habían renunciado al día siguiente. Pasaron los años. Nunca más regresé al Music Hall. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.